Como lo afirmamos en La Guayaba, tiene dueño en la página 286. 3 fueron los factores que se establecieron en el país a partir de 1993. Y esos 3 factores que se establecieron a partir de 1993 no son nuevos, pero ahí estaban ya. Yo los quise combatir, pero fueron más activos, más poderosos y me votaron. Pero miremoslo ahora, cómo yo lo dije en La Guayaba y cómo está aconteciendo hoy con las denuncias, tanto de la fiscal Telma Aldana como del procurador Iván Velázquez. Claramente yo establecí que el gran problema que se daba en aquel momento era el problema del contrabando. Es el que aquí está marcado en rojo. Ese problema del contrabando inmediatamente empezó a verse reflejado en una necesidad de lavar el dinero que los contrabandistas incrustados en el Estado y los grupos delincuenciales privados empezaron a tener, y ese dinero tuvo que empezar a ser lavado y fue producto de una evasión fiscal. Aquí ya se empieza a ver que el contrabando y el lavado tiene una sociedad con grupos estatales y grupos privados que participaron en él. Cuando se estableció ya este mecanismo de contrabando con lavado y evasión fiscal, entonces se estableció un mecanismo que fue sumamente productivo para el narcotráfico y el crimen organizado. Porque el narcotráfico y el crimen organizado vino a utilizar los mismos mecanismos para el lavado de dinero, que es lo que fundamentalmente un criminal necesita: lavar el dinero que consigue. Si no tiene cómo lavar el dinero que consigue, lo único que le queda es encaletarlo y no lo puede utilizar. Entonces aquí es donde empieza a aparecer en Guatemala el narcolavado y el contrabando vinculándose fuertemente con el narco, y para desgracia de nuestro país se estableció en el país una simbiosis entre el contrabando, el lavado y la evasión, el narcotráfico y el crimen organizado. Estas alianzas macabras fueron hasta cierto punto organizadas en cierta forma por los dueños de La Guayaba, que eran los que tenían la posibilidad de tener en su mano instituciones importantes, económicas, para facilitar el lavado, y con grupos delincuenciales con los que lamentablemente fueron haciendo sociedades. Y esto se empezó a ver en el caso de La Línea, se empezó a ver en el caso de TCQ, se empezó a ver en el caso de el narcolavado y todo esto de la cooptación del Estado, y créanme sinceramente que lo seguiremos viendo en muchísimos otros casos, en los cuales grupos delincuenciales incrustados en el Estado fueron también socios de grupos de afuera del país. Pérez Molina, Roxana Valdetti y otras personas no se inauguraron en el cohecho ni en el secuestro del Estado el día que ellos llegaron a la presidencia. No. Desde el tiempo en que yo estaba en la presidencia ya teníamos identificado al señor Pérez Molina. Y realmente en el momento en que él se dio cuenta que nosotros lo habíamos identificado, fue el momento en que él recurrió a agilizar sus alianzas para patrocinar el golpe. Todo esto es normal, y para ellos inmediatamente recurrieron a desprestigiar al sistema político, recurrieron a desprestigiarme a mí, recurrieron hábilmente y desesperadamente a formar la famosa Alianza Nacional de Consenso, que la utilizaron simple y sencillamente para salvar el problema que se les había causado con el golpe que yo había dado y reorganizarse para seguir en todos los programas que ellos tenían de
mantener un control sobre el Estado. Naturalmente, a ese momento, ya él tenía relaciones con miembros de la sociedad, con hombres muy ricos y de mucha reputación, que nadie podía pensar que estuvieran en malos manejos. No fue sino que hasta que se les presentó una crisis, que ellos tuvieron entonces que entrar ya de hecho y en forma directa y grande a participar en los negocios con Pérez Molina. Pero ellos fueron los que hicieron a Pérez Molina presidente. Ellos fueron los que satanizaron al gobierno de Colón, que fue un gobierno mediocre, pero no tan satánico como lo presentaron. Pero ellos tenían que quitárselo de encima porque Colón había sido consecuente con ellos y había trabajado un poquito con ellos, pero no como ellos querían, como había trabajado el gobierno de Berché y como ellos querían que trabajara Pérez Molina. La verdad es que en ese momento ya estaban bien embarrados, ya tenían muchísimos compromisos, ya habían caminado mucho, y en ese momento lo que necesitaban eran con todas las fuerzas, lo que yo también denuncio en la página 287 de mi libro, que tanto a todos los que apoyaban a Pérez Molina tenían la intención de consolidar el secuestro del Estado. Y eso, todos con la esperanza de que despenalicen la droga y así ese molesto mote de delincuentes les fuera quitado por encima. Por eso es que ustedes vieron que Pérez Molina, al nomás llegar al poder, empezó a hablar de la despenalización de la droga. Y empezaron toda una campaña por el manejo del organismo judicial, por el manejo de las fiscalías. Tuvieron permanentemente una lucha por eso, porque creían que ahí estaba su seguridad. Pero ¿qué era lo que él iba a dar la plena seguridad al presidente Pérez Molina y a todos sus secuaces, incluyendo a su vicepresidenta? Lo siguiente que ustedes van a oír. Ellos definitivamente querían penalizar la droga para despenalizar cualquier actividad en que ellos hubieran estado involucrados. Lo hemos invitado en esta ocasión para que nos explique exactamente a qué se refiere cuando habla de despenalizar las drogas o legalizar las drogas en Guatemala. ¿Cuál es su propuesta concretamente? ¿Qué quiere hacer? Bueno, primero que nada, Jorge, es después de 40 años de una lucha contra el narcotráfico, en donde lo que ha dejado aquí en el área, en Guatemala, en Centroamérica, en Colombia, en México, ha sido una ruta de muerte, de destrucción, de criminalización. Yo creo que es el momento de hablar de otras cosas, de hablar de otras alternativas, y una alternativa de esos es la despenalización de la droga. Por supuesto que al hablar de la despenalización estamos hablando desde la producción, el tráfico y el consumo. Es lógico, es decir, está anunciado en mi libro, es decir, ellos necesitaban despenalizar todas las actividades en que habían estado involucrados. ¿Por qué? Porque con la droga venía la despenalización del consumo, la despenalización de la producción y la despenalización, obviamente, del lavado de dinero. Era crear en Guatemala un país hermoso como santuario para la delincuencia organizada de todo el mundo. Señores, aquí participaron gente muy poderosa de Guatemala, como los señores Gutiérrez Bosch y todos sus aliados, que estaban tal vez no metidos en la cosa del narcotráfico, pero sí en todas esas actividades que rondaban a toda esta parte. Y todos estos sirvientes patrocinaron un esquema de poder. Estoy seguro, y no se imaginaron lo que estaban haciendo con el país. Yo, sabiendo de dónde vienen el origen de muchas de las familias que están involucradas en esto, me inclino a pensar que no son tan perversos como para haber planeado lo que hicieron con el país. Pero como se dice en el mundo de las anécdotas y de los comentarios, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y estas no fueron buenas intenciones. Toda esta mafia que organizaron en el país
fue mala, nos retrasó, impidió que por 3 gobiernos consecutivos nadie pensara en desarrollo, más que en negocios. Por 3 gobiernos consecutivos todo se enfocara a consolidar el poder de las mafias. Unos para narco, otros para crimen organizado, otros para lavado de dinero, otros para atacar el Estado y haberlo saqueado como lo saquearon, otros con visas de legalidad a prohibirle al Banco Central que le prestara dinero al Estado para entrar ellos a llevarse las grandes tajadas.